Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, del 18 al 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezador y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos nobles, ni muchos poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La sabiduría de Dios, ¿no? Parece locura, y claro, como dice la palabra, porque es así la vida. Uno le habla a la gente de Jesús, le habla de sus cosas y nos miran medio raro. Nos miran como que estamos locos, ¿no? Y a veces parecemos locos porque ya uno no hace las cosas que hacía antes. Yo tuve conocidos de la infancia, algunos amigos que tuve, que se extrañaban, ¿no?, de mis cambios en aquellos tiempos. Y uno a veces piensa que anda bien en la vida, que no necesita de Dios, que bueno, que la vida de uno es más o menos, va más o menos encarrilado, y no, no es así. Yo pensaba que los pecadores en aquel tiempo pensaba que eran los que estaban en la cárcel, ¿no?, los que robaban, los que mataban, los que caían presos por algo. Pero cuando el Señor llegó a mi vida y iluminó mi corazón, mi alma, mi mente a través de su palabra y su Espíritu Santo, me di cuenta que yo era prisionero de mis propios pecados. Porque yo no sabía qué significaba la palabra pecado. Para mí era todo igual. En la vida que yo tenía, ¿no? Gracias a Dios siempre tuve un carácter, dentro de todo, un poco alegre, un poco, ¿no?, un poco libre, porque en mi adolescencia, en mi juventud, siempre tuve buen trabajo y podía hacer algunas cosas que tal vez otros no hacían, pero siempre estaba alegre por todo, exteriormente, por supuesto. La procesión venía por dentro. Pero cuando conocí al maestro, o cuando él se acercó a mí, porque él se acercó, él vino a buscarme. Yo no lo busqué porque yo mezclaba todo, ¿no? Mezclaba todo, era muy de andar por los curanderos, por los lugares donde había aprendido de mis mayores, ¿no? Porque mis padres son de la provincia de Corrientes y bueno, y allá se cree mucho en esas cosas, y en muchas partes de la Argentina y en muchas partes del mundo también. Cada uno tiene su Dios, tiene su santo, su imagen y bueno. Pero yo también tenía esas cosas y seguía esas cosas y era lo único que conocía. Si bien no buscaba para hacerle mal a nadie, porque gracias a Dios nunca le deseé el mal a nadie, ¿no? Pero buscaba ver, había algo que había dentro mío, aparentemente, no me daba cuenta, ¿no?, que me alejaba de Dios. Hasta que llegó Él a mi vida y bueno, y me mostró su palabra, el Espíritu Santo iluminó mi corazón y me empezó a enseñar su palabra y ahí empecé a comprender un montón de cosas, todas las cosas que ya después con los años, si uno lo busca a Dios, si uno permite que Dios sea la lumbrera del camino de uno con su palabra, entonces ahí empiezan a cambiar realmente la vida de aquel que Dios rescató de las tinieblas. Los sabios, veo como dice la palabra, ellos nos enseñan cosas, nos dicen, algunos
nos pueden aconsejar cosas, otros nos pueden decir esto, aquello, lo otro, pero saben las cosas mundanas, las cosas que aprenden del mundo, ¿no? De los libros, de lo que está escrito, de otros hombres. Pero cuando Dios llega a nuestra vida tiene que cambiar, tiene que ser diferente, ¿no? Ayer hablaba con un sobrino mío que está leyendo también la palabra, ya la leyó completa una vez, ya empezó de vuelta a leerla. Y dice, y ahora la estoy comprendiendo un poquito más. Y claro, porque cuando nosotros empezamos a leer la Biblia es un libro nuevo, ¿no? Son cosas que nosotros, yo por lo menos en mi caso ni me imaginaba que existía. No entendía el porqué de las cosas. Después uno ya va leyendo los capítulos del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Cada profeta, cada hombre que fue inspirado por Dios para dejar algo escrito y bueno, y uno va viendo las historias, ¿no? Las cosas que pasaron y todas esas que dejó Dios que estuviesen hoy registrados en su palabra para bien de nosotros, porque todo lo que le ha pasado a otro nos sirve a nosotros para no hacerlo. Y si hicieron cosas malas, ¿para qué lo vamos a hacer? Hay que imitar lo bueno, nomás dice el maestro, ¿no? En su palabra. Hay gente que ha hecho mucho bien y sigue haciendo bien, y hay otros que no, que viven su propia vida y bueno. Pero ninguno de nosotros fuimos llamados por ser buenos, ¿no? Acá lo dice la palabra y es la realidad. Entonces, buscamos y buscamos y buscamos, mayormente buscamos aquel que nos habla y nos hace poner a nosotros en primer lugar, nos hace creer a nosotros que somos los buenos y el otro es el malo. Y qué engaño es todo eso, ¿no? Nos engañamos a nosotros mismos y vivimos equivocados y hacemos mucho mal a las personas, tal vez sin darnos cuenta. A veces nos damos cuenta, ¿no? Porque hay gente muy malvada, hay gente que realmente es malvada, pero con ignorarlas, con dejarla de lado, bueno. Y después cuando ya venimos al camino de Dios y podemos conocer ya su palabra y saber las cosas que suceden en todo el mundo, bueno, ya tenemos otra carga en nuestras vidas, ¿no? Que es orar por ellos, orar, desearle lo mejor, aunque ellos nos estén haciendo mal, ¿no? Porque por eso viene ese versículo que está en la palabra que dice que tenemos que amar a nuestro enemigo. Y eso es duro, ¿no? A mí me costó cuando yo lo leí por primera vez, decía, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo hago para eso? Y con Dios se puede. Con Dios se puede hacer todo, siempre y cuando dejamos que Él sea el rey de nuestra vida. ¿Que lleva tiempo? Y sí que lleva tiempo, lleva mucho tiempo, ¿no? Porque día tras día nosotros vamos aprendiendo cosas nuevas. Y, y el enemigo mortal que tenemos después de Satanás es el pecado, es la carne, es todas las cosas que nosotros vamos haciendo, a veces sin darnos cuenta y a veces dándonos cuenta. Y el grave problema es cuando nos damos cuenta en el Evangelio que sabemos que estamos haciendo mal y estamos pecando y lo seguimos haciendo. Ahí viene el problema, porque el problema lo tenemos directamente con Dios, porque Él no nos enseña esas cosas. Él nos enseña a aborrecer el pecado. Él nos enseña a amar al pecador, no al pecado. Como hace Él, ¿no? Él ama al pecador. Por eso estamos aquí, por eso podemos tener la salvación a través de Cristo y por eso Cristo vino a este mundo y dio su vida por nosotros. Y muchos confunden las cosas, ¿no? Otros o escuchan mal o les parece que es así. Escuché una vez que alguien dijo, y Dios no puede ser Dios porque ama el pecado. La Biblia no dice que Él ama el pecado, Él ama al pecador, ¿no es cierto? Y por eso realmente Cristo tiene que ser el rey de nuestra vida, porque Él abolió en su carne el pecado. Él hizo de dos pueblos uno solo, dice en Efesios. Así que con Cristo Jesús tenemos la redención para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro andar cotidiano, para poder terminar un camino totalmente diferente al que nosotros empezamos a caminar cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos adultos, ya cuando fuimos maduros y cuando ya estamos en la vejez más todavía. Porque hoy con 75 años no puedo hacer lo mismo que hacía cuando tenía 20 o 30 o 40, porque está la vida por delante también. La misma vida nos va enseñando las cosas que tenemos que hacer y las que no tenemos que hacer. Y más cuando tenemos la dicha de que Cristo esté en nuestra vida, ¿no? Él nos enseña cosas buenas. Con Él vamos a aprender lo mejor de la vida, que es amar, perdonar, respetar, ¿no? Estar cerca de aquel que necesita. Pero hay que tener cuidado también con esas cosas porque hay muchos que se abusan, ¿vio? Hay muchos que se acercan a uno a pedir nada más, creer que nosotros somos medio estúpidos y que ellos pueden venir.
cada tanto a buscar cosas que ellos no pueden hacer. En mi caso me ha pasado, pero bueno, Dios tiene misericordia, después lo aparta. Cuando ya se abusan mucho, Dios mismo lo aparta. Con el tiempo por ahí vuelven, pero ya uno ya los conoce, entonces puede cuidarse, ¿no? De hacer otras cosas que antes hacía, porque a veces uno puede quedarse tal vez con un poco menos de sustento para él y su familia, para tenderle la mano a alguien que lo que está buscando es la ventaja, como decimos nosotros, ¿no? Para no, para no cambiar de vida, para seguir con su propia vida. Y bueno, yo tuve la dicha de poder tener a este Dios que, si usted también lo tiene, cuídelo, porque hay que cuidarlo a Dios, ¿vio? Hay que respetarlo, hay que agradecerle constantemente de las cosas que tenemos y las que no tenemos también, porque no tenemos porque no nos hace falta, ¿no es cierto? Yo miro mi casita y aunque no, aún está sin terminar todavía algunas cosas, pero yo la miro y le agradezco a Dios por cada rincón, ¿no? Por cada lugar de la casa, porque solamente Dios y yo sabemos lo que me costó a mí, con mi trabajo, con el sacrificio, y también el sacrificio de mi compañero, ¿no? Entonces, ¿cómo no ser agradecido a Dios? ¿Cómo no ser agradecido si estamos transitando una vida diferente, una vida en la cual podemos disfrutar cada cosa? Y hay gente que no disfruta lo que Dios le da porque todavía sigue pensando como antes. Le hicieron creer que Dios es aquel que le va a dar todo lo que necesita, ¿oído? Y el avariento nunca está conforme con lo que tiene, siempre quiere más y más y más y bueno, y eso nos lleva a caminos equivocados. Entonces, la palabra nos enseña que teniendo sustento y abrigo es suficiente con eso. Bueno, si usted medita ese versículo, se va a dar cuenta de que es Dios el que nos está hablando, el que nos está aconsejando. No quiere decir eso que no tenemos que pedirle nada, que tenemos que vivir, ¿no? Teniendo la posibilidad de vivir bien, tenemos que vivir mal. No, a veces se malinterpretan los versículos, a veces se malinterpreta la palabra de Dios porque uno se queda con un solo versículo. Para que cada versículo tenga validez en la vida de uno, uno tiene que leer toda la palabra de Dios. Porque leyendo toda la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta por qué están puestos cada uno de los versículos en la palabra. Pero eso lleva tiempo. Y el tiempo lo tenemos que poner nosotros en nuestras vidas. Tenemos que darle a Dios en nuestra vida el tiempo para que Él vaya escarbando dentro nuestro y sacando todo lo malo que todavía tal vez hay en algún rincón, ¿no? Porque cuesta limpiar el corazón, cuesta porque guardamos cositas a veces en un rinconcito que creemos que es buena y no es bueno, eso molesta después. Entonces la limpieza total del corazón viene a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios, la que convierte el alma, la que hace que el ser humano pueda pensar diferente y vivir diferente. Entonces, el sabio de este mundo puede hablar sabiduría que le sirva a otro, tal vez, ¿no? Porque el que tiene posesiones materiales se junta con la gente sabia y bueno, a lo mejor lo aconseja para tener más y más y bueno, y la gente que lo busca, es la vida de ellos. Si nosotros vamos a la casa de un multimillonario a hablarle de Jesús, seguramente por ahí no nos deja ni entrar, ni hablar con él, porque no le interesa. Pero el problema de esa persona, como la de toda persona, viene allá cuando tenemos que ya entregar nuestra vida al Maestro, ¿no? Cuando Él nos pide, cuando viene por nuestra alma. ¿Y qué haremos en ese momento? Usted se puso a pensar alguna vez que tenemos que rendirle cuenta a Dios de todos nuestros actos y de todas las cosas que tenemos. Por lo menos eso es lo que dice el libro sagrado, ¿no? Él nos entrega cosas, pero no nos da por darnos. Él nos acerca su palabra, nos acerca su obra para que nosotros podamos vivir en ella y poder ser parte de este mundo, ser parte de los lugares donde estamos para que podamos, con la ayuda de Dios, hacer cosas buenas. Cada día que pasa es un día diferente. Cada día que pasa es un Dios que nos enseña cosas nuevas. Pero Él no cambia su palabra. Yo hace 40 años que leo el mismo libro y jamás tuve que leer otro libro. Y sin embargo todavía es muy poco lo que he aprendido. Porque cada año, cada día que yo la leo, siempre hay algo que me revela. Y yo leo la palabra porque me gusta, porque me hace bien. Pero no la escudriño
como tendría que hacerlo. A lo mejor no busco tantas cosas en ella, pero lo necesario lo tengo. Pero sé que el que quiere aprender muchas cosas lo puede hacer por la palabra. Así que si a usted le gustan esas cosas, hágalo. Hágalo y va a ver cómo Dios lo va a animar a hacer cosas buenas. Que Dios los bendiga mucho.